Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la Escuela Normal de Ixtlahuaca para realizar un reportaje acerca de los textos expositivos y el cómo lo emplean. Buenos días. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, con Anaí Lorenzo Germán, Denise González Tapia y Vianney Nicolás Juárez. El día de hoy hablaremos de los textos expositivos. Acompáñenos a dar un recorrido por la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Nos encontramos en el salón de la Licenciatura de Enseñanza del Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, donde precisamente abordan más los textos expositivos. Aquí nos ayuda el uso y la aplicación de los textos expositivos en el aula. Primordialmente es para comunicar con precisión nuestras propias ideas. En segundo, entendemos que se puede adaptar la comunicación al contexto del uso. La tercera es que podemos realizar discursos cada vez más precisos y extensos. Y la cuarta es sistematizar un procedimiento desde una estructura. Ahora nos dirigimos a hacer las entrevistas de los textos expositivos. Acompáñenos. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con la alumna Dulcitzel Mancilla Montoya, de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria del segundo semestre del grupo 1. Esta entrevista es sobre los textos expositivos. La primera pregunta es, ¿conoces cuál es el uso de los textos expositivos? Sí, bueno, el uso de los textos expositivos es más que nada transmitir información de algún tema. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos tratan de explicar o desarrollar algún tema de algún tipo de interés que tú quieras dar a conocer. ¿Tienes conocimiento de cuál es el uso de los marcadores textuales? Sí, los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y para enlazar pues algunas palabras. ¿Cuál es la mayor función que emplea al momento de hacer uso de los textos expositivos? Pues más que nada el dar a conocer pues un tema, desarrollarlo. Ok, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Navarrete. El principal objetivo de esta entrevista es conocer lo que es la importancia de los textos expositivos en el español. La primera pregunta es, ¿conoce cuál es el uso de los textos expositivos? Sí, es informar sobre un tema, en general temas de conocimiento, de interés general. Para usted, ¿qué son los textos expositivos? Pues esto básicamente son textos que se utilizan para dar a conocer, para informar sobre algún tema de interés general. ¿Tiene algún conocimiento de cuál es el uso de los marcadores textuales? No se me viene a la mente. Okay. ¿Cuál es la mayor función que emplea al momento de hacer uso de los textos expositivos? Pues yo generalmente los utilizo para poner el tema que, principalmente en la clase, para trabajar algún tema en específico con mis alumnos, para poderles dar a conocer alguna información que me interesa que sepan. Listo, maestro, muchas gracias. Nos dirigimos con nuestra compañera Anaí Lorenzo Germán para que nos hable un poco más acerca de la exposición oral. Acompañen. Ahora veremos los textos expositivos en el ámbito académico y científico, como lo son la exposición oral, la monografía, el reportaje, el informe de investigación. Y para ello entrevistaremos a las personas para ver cuánto conocen. Iniciamos. Maestro, ¿a sus alumnos se les dificulta realizar una exposición oral? En algunas ocasiones sí lo puedo notar. ¿Me podría mencionar alguna estrategia para realizar una exposición oral? Bueno, la que yo les sugiero es primero que se relajen, que hagan ejercicios de respiración, que hagan, puede ser a través también con un trabalenguas, para que ellos comiencen a relajar sus músculos de la cara, y principalmente que respiren, porque a veces están nerviosos, aunque tengan el contenido, les cuesta trabajo expresarlo, aunque lo tengan, pero es por los nervios. Entonces, si se relajaran y respiraran antes de cada exposición. Una monografía es una exposición de un tema en particular, de una ciencia, disciplina o área de estudio,
que se desarrollan a partir de fuentes confiables. Para esto vamos a preguntarle al director de nuestra institución el principal problema que presentamos al momento de realizar una monografía. ¿Qué dificultades tienen los alumnos para realizar una monografía? Una de las dificultades que yo veo que tienen los alumnos es el acceso a la localidad que quieren estudiar o bien al contexto al que se quieren ingresar, por la cuestión de los tiempos, cuestión del transporte y bueno, pues también por la cuestión de que a veces les hace falta recursos para poder hacer la monografía. ¿Sabe cuáles son las partes de una monografía? Bueno, en general, así como que parte por parte, no, pero en general pues es la economía, la hidrografía de lo que van ustedes a estudiar, la geopolítica, la cuestión social, la orografía, sus ríos, su cultura, también es importante la cultura y su contexto social totalmente. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema de forma compleja. ¿Qué es un reportaje? Es la narración de un suceso, un hecho, pero de manera completa. ¿Y sabes cuál es la finalidad del reportaje? Sí, informa. Acompáñame a preguntar qué es un informe de investigación para saber qué opinan los estudiantes. Comenzamos. ¿Sabes para qué es un informe de investigación y para qué se usa? No sé qué es ni para qué se usa. ¿Sabes qué es un informe de investigación y para qué se usa? No, la verdad no sé para qué funciona un informe de investigación. ¿Y sabes para qué es un informe de investigación y para qué se usa? Sí, el informe de investigación es un reporte que expone de manera clara y objetiva los objetivos de un estudio de la investigación. En él se redactan el proceso que se llevó a cabo, los resultados y algunas recomendaciones. Estamos con Jaime. ¿Sabes qué es un informe de investigación? Es aquel que nos sirve para hacer un resumen de lo que ya hemos investigado, de ese tema de investigación que elaboramos y que previamente hicimos un análisis. Sí, ¿sabes qué es un informe de investigación y para qué se usa? No, la verdad no tengo idea. De acuerdo con las cifras obtenidas, el 60% de los estudiantes tiene el conocimiento de que es un informe de investigación y el otro 40% no sabe lo que es. Y por último continuamos con Vianey Nicolás Juárez, quien nos hablará acerca de las situaciones didácticas. Situaciones didácticas para la comprensión y producción de textos expositivos. De aprendizaje, la excusa o conjunto de actividades que articuladas entre sí propician que las y los estudiantes desarrollen la competencia. Elementos que intervienen en la elaboración de secuencias didácticas. Deben ser adecuadas a las competencias que se van a desarrollar. Una competencia puede alcanzarse a través de una, dos o más actividades según su complejidad. Tienen que tener en cuenta la realidad o circunstancias concretas del aula, del centro educativo o del entorno, al igual que deben de estar fundamentadas en las características de los alumnos y en sus auténticos intereses y necesidades. Deben de procurar que responda a las metodologías activa y lúdica. También comprobar que se dispone de los recursos necesarios para poder realizarlas, ajustar las actividades al tiempo que se dispone y deben ser variadas, motivadoras y no reiterativas. Algunas ventajas de llevar a cabo las situaciones didácticas son la sencillez del diseño de las clases, optimizando el tiempo de aprendizaje de diferentes temas, la facilidad de evaluar de manera más puntual y objetiva y también la integración de herramientas tecnológicas. Otra de las ventajas es que los alumnos van a adquirir nuevos conocimientos como teorías, conceptos y técnicas. Desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la argumentación y la toma de decisiones, también la comunicación verbal. También pueden formar actitudes como la seguridad. Situaciones de aprendizaje. Actualmente la evaluación de los aprendizajes de los alumnos siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los docentes, específicamente en el caso de la evolución de la lectura y la escritura. Se considera que los docentes todavía no han determinado la evaluación desde un enfoque pedagógico que plantee como problema la búsqueda de una visión en que fundarse, de una doctrina que oriente sus finalidades y derive de ella su enfoque metodológico y su análisis.
Al momento de evaluar se necesitan llevar a cabo técnicas e instrumentos. Las técnicas son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger la información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumno. Algunos de los ejemplos de estos podría ser la autoevaluación y la evaluación entre iguales o coevaluación. También existe el instrumento de evaluación, que son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada Existen técnicas e instrumentos. Las técnicas son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumno. Algún ejemplo de estas podría ser la autoevaluación y la evaluación entre iguales o coevaluación, que es donde el alumno participa. También existe el instrumento de evaluación, que son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Uno de estos ejemplos podría ser la escala de estimación, la ficha de observación, la lista de control, las matrices de decisión y un diario del profesor, escala de comprobación, escala de diferencial semántico, escala de verbal o numérico. Buenos días, nos encontramos con los alumnos de la licenciatura en Educación Primaria y Ecología y Intercultural de Yale. ¿Y su nombre es? Mi nombre es Angélica Mendoza Mejía. Anayeli Sánchez Carrillo. El propósito de esta entrevista es conocer lo que es la importancia de las situaciones didácticas. La primera pregunta es, de acuerdo a sus conocimientos, ¿qué es una situación didáctica? Una situación didáctica son las series de actividades que se plantean dentro de una planeación y esto se realiza con la finalidad de generar espacios de aprendizaje en las aulas y no solamente en las aulas, sino que también fuera de ellas. Una característica de ellas es que tiene un inicio, un desarrollo, un cierre. Eso en teoría. También se debe de tener en cuenta lo que son los aprendizajes esperados, por ejemplo, que eso es lo que quieres abordar, los elementos, como es el ámbito, los propósitos. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de la creación de situaciones didácticas? Pues considero que dentro de la educación es necesario a lo mejor implementar cierto tipo de actividades que principalmente que sean significativas para el alumno, ¿no? Porque pues ciertamente podemos plantear diferentes actividades, pero siempre de acuerdo a las características del grupo que tienes, los intereses, y pues creo que todo eso influye a tener buenos resultados. ¿Qué instrumentos y técnicas de evaluación utilizan en sus planeaciones? Para evaluar la planeación. Las actividades. Las actividades. Por la física. Utilizo de contextos, La disciplina de apoyo también, los anecdóticos incluso también, los discursos anecdóticos ¿De qué recursos se apoyan para la creación de situaciones didácticas? Recursos, pues pudiese ser, yo creo que la teoría, incluso dentro de los contenidos que pues tú abordas dentro de una secuencia didáctica no es necesario. No sé a qué recursos te refieras. Dentro de una secuencia didáctica ya en marcha, yo creo que principalmente pues es el material didáctico. ¿Qué insumos tú le das al alumno? ¿Qué es lo que tú ya tienes? Y todo eso pues implica para poder tener una buena práctica. Muchas gracias. Para terminar el tema del día de hoy, concluimos que un texto expositivo es aquel que expresa una idea, un concepto o un hecho de forma objetiva con la intención de informar. También su objetivo es mostrar en detalle la naturaleza del asunto, del problema o objeto de análisis, y para ello se ajusta a parámetros estructurales y cuenta con formas de organización y el uso de marcadores textuales y lingüísticos.
Además, es imprescindible recalcar la importancia de la creación de situaciones didácticas para la comprensión y producción de textos expositivos y tomar en cuenta la influencia de este tipo de textos en la educación obligatoria. Y bueno, todo esto sería por el día de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima en Más allá de la noticia. Hasta luego.